Ok, muy bien. Continuamos con la última parte de nuestra clase uno de estadística. Estábamos viendo sobre una nota que quiero hacer, que es importantísima para evitar como confusiones un poquito más adelante. Déjenme aquí, lo voy a poner en color rojo, puesto que sí es interesante esta parte porque dice X sí denota la marca de clase en datos agrupados. Es decir, cuando yo tengo una tabla, X sí va a denotar ese concepto. Pero si yo tengo datos no agrupados, entonces voy a definir que en mi X sí es un dato nada más, es como un número que está apareciendo, ¿sale? Ahora, ¿cómo voy a encontrar la marca de clase? Bueno, vamos a tomar como inspiración este mismo ejemplo. Ya sabemos que el límite superior o extremo derecho es 59 y el límite inferior o extremo izquierdo es 55. Por lo tanto, si nosotros nos preguntamos quién sería en este caso el, la marca de clase, tendríamos que X subíndice Y sería igual y nos quedaría límite superior, que sería 59 más 55 dividido entre 2. En este caso nos quedaría que va a ser 59 más 55. Déjenme utilizar mi calculadora. Sería 59 más 55, me quedaría 114 dividido entre 2. Por lo tanto, esto me quedaría 114 entre 2, me quedaría en todo caso 57. Entonces, mi marca de clase es igual a 57. Ojo, porque quizás ahorita suena como un poquito extraño y eso para qué me va a servir. Pero insisto, ya cuando veamos bien a detalle las tablas, entonces se van a dar cuenta por qué necesitamos la marca de clase. ¿Vale? ¿Dudas? Ok. Terminen de anotarlo junto con el ejemplo porque nos falta otras definiciones dentro de las tablas dinámicas. Listo, profe. Ok, perfecto. Listo. Ok, gracias. Muy bien. Ya entonces definimos la marca de clase. Insisto, estamos en conceptos adicionales, pero porque estamos en tablas dinámicas, ¿sale? Ujú. Ok, perfecto. Vamos ahora a mencionar, en este caso, punto número 4, la frecuencia absoluta. Ujú. Y bueno, la definición de la frecuencia absoluta, déjenme aquí, voy a enviar al fondo porque tengo que borrar esto. Ujú. La frecuencia absoluta es la frecuencia que aparecen en las tablas dinámicas. Ujú. Y se denota con una F minúscula. Voy a ponerlo así, F minúscula. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, déjenme traer la tabla que hemos usado en los ejemplos anteriores. Y bueno, si yo quiero mencionar la frecuencia absoluta, ojo, si digo frecuencia o frecuencia absoluta, estoy hablando de lo mismo. Este nombre es el formal, pero este es como el más coloquial. Por eso, en todas las tablas siempre van a ver que aparece frecuencia. Es muy raro la que aparece frecuencia absoluta, pero cuando yo digo frecuencia absoluta o frecuencia, estoy diciendo lo mismo. Entonces, si yo digo de una frecuencia, entonces en este caso, por ejemplo, voy a mencionar esta de 150. Ahí está, eso es una frecuencia para mí. Es la aparición del número en una tabla, ¿sale? ¿Dudas? No, profe. Ok.
Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con la frecuencia absoluta? Bien. Continuamos entonces. Voy a duplicar diapositiva y vamos a colocar el siguiente, es número 5, la frecuencia relativa. Por definición, la frecuencia relativa es la frecuencia que resulta de dividir cada dato de la frecuencia entre su total. Puede aparecer en fracción, que es lo más recomendable, y decimal. Ok, reitero, aquí no hay restricciones, pero lo más recomendable es que se quede en fracción. Pero, reitero, en la práctica se utilizan más los decimales, para ser honesto, pero recomendablemente las fracciones serían como lo más ideal. Otra cosa a mencionar es justo que, bueno, se simboliza como, y fíjense cómo lo voy a escribir. Vamos a simbolizarlo con una F subíndice R, ¿sale? Así vamos a denotar a la frecuencia absoluta. F minúscula, subíndice R. Adicionalmente, ok, observación. La suma de las frecuencias relativas siempre deben ser igual a 1. Siempre va a suceder. Ese es como el tip, porque si de pronto tenemos una tabla y yo pido la frecuencia relativa, va a ser igual siempre a 1, justamente por la suma de los decimales. Y decía, esa es la manera en cómo vamos a verificar si no nos equivocamos. ¿Dudas? No, profe. Ok. Déjenme dar el ejemplo que tenemos sobre la tabla anterior y voy a construirlo en Excel. Por mientras, anótenlo en lo que yo me pongo a elaborar. En el mismo documento de Excel vamos a colocar frecuencias. Ok. Lo que ustedes van anotando, yo voy a ir pasando esa tabla para que hagamos el cálculo de las respectivas frecuencias relativas. Y también me va a ayudar para hacer algo más que quiero comentarles. Ok, voy a dejar de presentar. Espérame, porque estoy subiendo el video de la segunda parte. A ver, ya, ok. A ver, déjenme tomar entonces la tabla y voy a llevarla a Excel y ahorita hago todo lo correspondiente a los datos. Ok, ya se está viendo entonces mi presentación. Aquí dice velocidad, frecuencia. Déjenme colocar aquí 45 a 49, 50 a 54. Siguiente sería 55 a 59, 60 a 64. Ahí están. 65 a 69. Ajá, sería 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 está bien. Sería 70 a 74. Y 75 a 79. Ok.
Aquí tendríamos que va a ser 10, 40, 150, 175, 75, 15 y 10. Y bueno, ya me da que el total, aquí lo voy a poner total, y sería 475. Déjenme borrar aquí mi tabla, y eso es lo que yo tengo porque voy a evidenciar la frecuencia relativa. Ojo, porque de aquí también voy a partir de las otras frecuencias que necesito. Déjenme aquí, voy a denotar en azul el total. Bien, déjenme colocar aquí frecuencia relativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso, para encontrar la frecuencia relativa, que en Excel me lo va a calcular en decimal, insisto, no importa si usamos decimal o fracción. Quizás en algunas otras materias, como por ejemplo, si pensamos en álgebra superior, ahí sí son más usuales los decimales. Pero si ustedes recuerdan, cuando yo les di el curso de matemáticas financieras, dijimos, los decimales son lo que a nosotros nos va a ayudar para entender los resultados. De igual manera aquí. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a seleccionar la primera frecuencia que es de 10 y lo vamos a dividir entre el total que sería 475. Entonces, ya tendríamos que ese es mi resultado. Esa es mi frecuencia relativa. ¿Dudas? Ok. Siguiente. Tomo igual, sería la segunda frecuencia entre el total, que es 475. Aquí está la segunda frecuencia, ¿vale? Tercera frecuencia relativa, 150 entre el total de los datos. Aquí está, doy enter y ese sería mi resultado. Si ustedes de pronto lo hacen a mano y si utilizan la calculadora, con que pongan de 2 a 3 cifras después del punto es correcto. Evidentemente no me va a quedar uno, pero va a quedar punto 90 y algo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o ya nos confundimos? Ok. Siguiente sería 175 dividido entre el total. Me quedaría 0,36 y todas las cifras que están ahí conllevando. Igual sería 75 entre el total. Aquí lo tendríamos, ahí están. Igual sería 15 entre y nos quedaría 475. Perfecto. Y finalmente sería 10 entre y tendríamos aquí 475. ¿Ok? Esas son las frecuencias relativas. Para comprobar que lo que hice está bien, lo que voy a hacer es poner igual y voy a sumar todas ellas. Entonces selecciono desde aquí hasta donde está el intervalo de 75 a 79. Y si se dan cuenta, bueno, aquí en Excel, puesto que considera todos los decimales correspondientes, me da el valor de 1, como yo les decía que debe de suceder. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, perfecto. Muy bien. Voy a tomar una captura de qué fue lo que hice y evidentemente lo voy a poner en la presentación, pero recuerden que también va a estar el archivo de Excel aparte, ¿sale? Esto nada más fue para ilustrar el concepto de frecuencia relativa. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Reitero, frecuencia relativa es tomo cada frecuencia y lo divido entre el total de los datos. Aquí, pues, en el ejemplo apareció el total, pero lo que yo voy a hacer es no se los voy a dar, ustedes lo tienen que calcular para que puedan hacer también el cálculo de la frecuencia relativa, ¿vale? Bien, voy a continuar salvo que alguna de ustedes me indique lo contrario. Ok, bien. Siguiente es la frecuencia relativa porcentual. Esta frecuencia es la frecuencia relativa, a ver, lo voy a poner así. Es la frecuencia relativa multiplicada por el 100%. Se simboliza como, y tendríamos aquí, ¿qué va a ser? Se pone el símbolo de porcentaje y se pone F subíndice R. Indica que la frecuencia relativa
transformada a porcentaje, ¿sale? Y bueno, como observación, la suma de las frecuencias relativas porcentuales siempre será igual a 100%. Ya me quedé con el concepto anterior, ¿vale? Ok, siempre la suma va a ser igual al 100% o me va a quedar 100, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con la frecuencia relativa porcentual? Ok, perfecto. Bien, voy a dar el ejemplo alusivo en la presentación de Excel. Voy a dejar de presentar y déjenme ir a mi documento. Ok, déjenme colocar aquí frecuencia relativa porcentual. Ok, lo único que tengo que hacer es tomar igual, tomo esta celda y lo voy a multiplicar. Recuerden que la multiplicación en Excel es con el asterisco y se pone el 100, ¿vale? De aquí tendríamos nosotros, voy a jalarlo para poder hacer la réplica de las operaciones y aquí me da cada uno de los valores, de tal manera que si tomo la suma, me da 100, que representaría el 100%. Reitero, aquí, aunque no lo escriba Excel, sabemos que este es el 2.10%, 8.42%, 31.57% y así sucesivamente. Noten que por eso me dio 100, porque representa el 100%. ¿Dudas? Ok. Déjenme, voy a copiar, tomarle una captura para que podamos entender el concepto y que esté en conjunto con la definición. Bien, ¿dudas? No, profe. Ok, perfecto. Voy a continuar entonces con el último concepto para las tablas dinámicas y este concepto es el de frecuencia acumulada. Ujú. Ok, frecuencia acumulada. Ujú. ¿Y cuál es esa frecuencia? Bueno, la frecuencia acumulada es aquella frecuencia que en el primer puesto se mantiene constante y se suma en diagonal. ¿Mm? Ok. Se simboliza con, y ojo, tendríamos aquí que va a denotar una F mayúscula. Así se escribe la frecuencia acumulada. La suma, bueno, aquí voy a poner aquí, observación. La suma de las frecuencias acumuladas siempre debe de coincidir con el
total de los datos. Ok, ahorita les explico a qué se refiere esto. Anótenlo y ahorita vamos a hacer el ejemplo. Ok, voy preparando el archivo de Excel. Bien, voy a dejar de presentar. Ahorita regreso a mi presentación original. Nada más déjenme ilustrar el concepto de frecuencia acumulada. Entonces, fíjense bien. Aquí he colocado la parte que dice velocidad, frecuencia. Ojo, está en el mismo archivo de Excel, el cual les voy a subir. Pero aquí voy a colocar frecuencia acumulada. Ok, ahí está. Entonces, el concepto de frecuencia acumulada dice lo siguiente. El primero se mantiene constante, es decir, aquí voy a seguir escribiendo el 10. ¿De dónde voy a tomar los datos? De la frecuencia o la frecuencia absoluta, que así se le llama, de las dos maneras. Aquí se pone el 10 y ahora voy a sumar en diagonal. 10 más 40 me quedaría aquí 50. Después, 50 más 150 me quedaría 200. 200 más 175. Ojo, estoy sumando este de aquí, el 200, con este que está en diagonal. 200 más 175 me quedaría 375. ¿Sale? Siguiente, tendríamos que vamos a tener que sumar 375 más 75. Entonces déjenme ponerlo aquí. 375 más 75. Ahí está, da 450. Igual y tendríamos 450 más 15. Y finalmente sería igual a 465 más 10. Y noten cómo al final este resultado coincide con el total de los datos. Si no coincide con el total de los datos, algo hice mal. ¿Sale? Por eso se le llama frecuencia acumulada, porque acumular significa sumar. Entonces estamos como agregando un valor tras otro. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ok, perfecto. Déjenme pasarlo a la presentación original y bueno, ese sería el concepto de frecuencia acumulada. Ujú. Bien, ahí está. Reitero, quizás ahorita parezca como un poquito raro el cómo lo vamos a calcular, pero cuando veamos los conceptos ya de medidas de tendencia central para datos que están en una tabla, ya el decir frecuencia acumulada, frecuencia relativa, va a ser como un poquito más afable el entenderlo, pero ahorita quizás da como un poquito extraño porque son muchas frecuencias. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Ok, excelente. Bien. em, Voy a continuar, salvo que me comenten lo contrario. Ujú. Listo. Ok, excelente. Bueno, continuamos entonces. Y bueno, vamos a comenzar entonces con las medidas de tendencia central. Ujú. Entonces, vamos a colocar aquí como título medidas de tendencia central para datos no agrupados. Ujú. Reitero, es decir, estoy diciendo de los datos que nada más nos los presentan en lista, ¿vale? Ok.
Bueno, pero ¿qué son las medidas de tendencia central? La definición de las medidas de tendencia central, vamos a anotarlo aquí. Son aquellas medidas que están en el centro de una distribución de datos. Déjenme abordar la definición mediante un concepto que nosotros conozcamos. Todos hemos jugado alguna vez dardos, es decir, es ese tablero circular que tiene como varios círculos concéntricos y entonces el objetivo es tomar una de las, le llaman flechas o no sé ustedes cómo le llamen, el que tiene la cosa como puntiaguda y entonces se lanza y el objetivo es llegar al centro. Estamos de acuerdo que a veces cuando lo intentamos podemos caer muy por al lado del centro o no caer en el centro, en el grandote o caer muy cerca. El hecho de decir que estamos cayendo cerca, esas son las medidas de tendencia central. ¿Qué tanto nos estamos acercando a lo que debe de ser o al objetivo? Por ejemplo, el jugar canicas o el jugar billar. El objetivo justo es que nosotros empecemos a derribar las esferas y que empecemos a ganar ciertos puntajes. Entonces, ¿qué tanto estamos en el centro? Esas son las medidas de tendencia central, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de un ejemplo un poquito más socialmente hablando, si decimos, pues, ¿cuántas personas se enfermarán de COVID? Entonces, si hablamos de un ejemplo así, entonces estamos dentro del centro, es decir, estamos dentro de las cuestiones de las personas que se enferman de COVID, no lo sabemos, ¿sale? Incluso si, por ejemplo, pensemos, ustedes no se enfermaron de COVID en la pandemia, pues agradecidos porque no estuvieron en la tendencia central. ¿Sí me explico? Los que sí se enfermaron, evidentemente cayeron en ese centro. Entonces, esas son las medidas de tendencia central. ¿Qué tanto estoy yo cayendo en algo que le llamo centro? ¿Vale? ¿Dudas? Ok. Las medidas de tendencia central, y los voy a colocar aquí. Las medidas de tendencia central son, y ojo aquí, voy a colocar media o promedio aritmético. Ojo, aquí en este caso usualmente se le llama media, pero se debe de hacer, al menos en este nivel, un claro énfasis en que es un promedio aritmético, porque hay algo llamado el promedio geométrico que se utiliza para cuestiones positivas. Es decir, si yo hablo de una edad, yo puedo saber el promedio de cierta edad. Es decir, si yo digo, a ver, por ejemplo, de los que están cursando secundaria, sabemos que es de un rango de edad que empieza desde los 12 hasta los 15 años. Entonces, ahí como hay un rango y podemos preguntarnos cuál es la tendencia, es decir, qué es lo que está más en común sucediendo. Ahí hablamos que utilizamos una media geométrica, pero una media armónica que también existe se basa en qué tanto nosotros o por qué nuestra voz es diferente. Por ejemplo, si de pronto Vanessa me hablara o me llamara por teléfono, yo sabría por su voz que es Vanessa, justamente porque mi cerebro acaba de deducir cómo es su estilo de voz. O si, por ejemplo, yo le hablo a Ana, estamos de acuerdo que Ana identifica quién soy, justamente porque ahí funciona la media armónica, que es el otro concepto. Por eso se debe de diferir entre qué tipo de media estamos hablando. Para fines de nuestro curso, solamente nos vamos a restringir a la media aritmética, no a las otras medias, que esas se ven en estadística 2. Reitero, la media armónica es, por ejemplo, el por qué nos gusta la música que nos gusta. ¿Estamos de acuerdo que el tipo de música que yo tengo es diferente al tipo de música que le gusta a Vanessa o el tipo de música que le gusta a Ana? ¿Y eso de qué varía? Varía mucho en cómo nuestro cerebro capta las señales. Por eso de pronto no nos gusta tampoco ni los mismos colores, ni nos gustan las mismas prendas de ropa y no nos gustan ni las mismas películas. Por ejemplo, yo les he de decir que mis películas favoritas son las de terror. Entonces, cada vez que yo voy al cine, yo voy a ver una película de terror. Porque si yo veo una película de amor o desamor, yo me duermo en ese tipo de películas. ¿Pero por qué? Porque quizás las frecuencias que manejan, que estoy hablando del sonido en las películas, como es de terror, ya ven que en las de terror y aparte el cine enorme, las pantallas y las bocinas, ocurre un suceso y sale la música, entonces a mí me mantiene eso despierto. O el hecho de decir,
¿quién está atrás? ¿Qué se apareció de la sombra, no? Recuerdo una vez cuando fui a ver El Conjuro, que estaba yo así súper, así de, ¿y qué sigue, no? ¿Y cuál escena va a continuar? Ya ven que hay una parte final donde hay un exorcismo. Entonces yo así de, ¿y dónde va a aparecer? O ya se le va a quitar el demonio que traía, ¿no? Entonces, ese tipo de frecuencias que transmiten los aparatos hacia nosotros es por eso que decidimos qué nos gusta en un contexto. Es decir, a mí me gustan las películas de terror. Ujú. Quizás para niños no me gustan tanto, pero reitero, todo se basa en las frecuencias que escuchamos. Ujú. ¿Dudas? Ok, muy bien. Entonces tenemos la media o promedio aritmético. La otra medida de tendencia central es la mediana y la última va a ser la moda. Por cuestiones de tiempo, únicamente lo voy a dejar hasta aquí. Quiero que se queden con la idea de que tenemos 3 medidas de tendencia central. Ujú. Y la siguiente clase vamos a iniciar con la media o promedio aritmético. Reitero, le tengo que llamar así porque hay otras medias, tanto la geométrica como la armónica, pero esos no son objetivo de este curso, sino al siguiente. Ujú. Vamos a definir justamente quién sería en todo caso, cómo se define la media aritmética, la mediana y moda respectivamente. Aclaro, estamos iniciando el estudio para datos que están no agrupados, es decir, que están en forma de una lista. Sin embargo, no lo exime de la cuestión de que también esté en lista. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, No, profe. No, perfecto. profe. Entonces, nuestras 2 tareas, la primera es sobre los conceptos elementales de estadística, tanto los adicionales como los que vimos al comienzo. Y la otra parte de la tarea, que es la cuestión práctica, la vamos a enfocar en las representaciones geométricas y que ustedes calculen la amplitud, la marca de clase o que calculen la frecuencia relativa, relativa porcentual y la frecuencia acumulada. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y la siguiente clase, pues ya vamos a ver todo esto ya desde el enfoque matemático. Necesito que por favor para la siguiente clase tengan a la mano su calculadora, ¿vale? Porque vamos a hacer muchas cuentas y vamos a ver qué sucede o cómo se aplica la media o la mediana moda en todo caso, ¿vale? Bueno, pues si no hay más dudas, de mi parte sería todo. Sigan disfrutando de su sábado y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente, Hasta bonito luego. fin de semana. Gracias, Gracias. igual. Hasta luego.